Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 13 de agosto de este año 2024. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque es Él quien nos concede la vida. Es el Señor quien renueva nuestras fuerzas. Él nos da la salud y también nos regala su palabra para que tengamos la vida del reino de Dios. Porque sin la palabra de Dios, nuestra vida es vacía y nos volvemos necios en el camino de la vida. Solo la palabra de Dios trae la sabiduría para dar esos pasos que necesitamos dar en el camino que Dios nos regala. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de Dios en este día, hermanos, encontramos sobre todo ese amor de Dios, pero también esa luz que debe guiar nuestra vida. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel y allí está nuestro Dios señalándole al profeta cuál es la misión que él debe realizar. Y lo primero que hace el Señor es entregarle un rollo. En ese rollo va contenida toda la enseñanza de la palabra de un padre que quiere corregir a su pueblo, de un padre que quiere llevar a su pueblo por los caminos de sabiduría y también por aquel conocimiento de cuáles son las consecuencias si se vive una vida en desobediencia y en rebeldía. Pero la visión que tiene el profeta Ezequiel es de verdad muy significativa, porque la mano del Señor se pone sobre él y el Señor le entrega el rollo y le dice que lo coma. El Señor no le impone la palabra, se la propone y le dice: come el rollo. Y el profeta da testimonio diciendo que en el inicio el rollo tenía un sabor dulce como la miel, pero que cuando bajó a su estómago sabía amargo. Es que la palabra de Dios es dulce al paladar, pero cuando ella empieza a hacer cambios, transformaciones en nosotros, la palabra de Dios da ese sabor de amargo, porque el ser humano necesita conocer lo que es el rigor de la palabra, es decir, la exigencia de la palabra, que no siempre es dulce al paladar de la persona. Cuando te exige, llegas el momento en que piensas que lo que te están exigiendo es malo. Por eso, hoy el significado de esa visión que tiene Ezequiel es muy oportuno para darnos cuenta que nuestra vida
solo la puede formar la palabra de Dios, que nuestra vida la ilumina Dios con la sabiduría de su palabra, y que allí es donde siempre tenemos que estar dispuestos a comprender que la palabra de Dios será quien nos ayudará a vivir una renovación interior en orden a esos planes que Dios quiere que realicemos. La palabra de Dios nos lleva a un conocimiento profundo de darnos cuenta cuánto valemos a los ojos de Dios y que somos iguales a los demás, pero que la palabra de Dios, cuando llega de manera personal a nosotros, viene a hacernos distintos, a transformarnos. Por eso, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios está en cuando empiezas a dar fruto y se comprueba de que a tu vida ha llegado ese reino de Dios a través de esa sabiduría que hay en la palabra para hacerlo todo nuevo, para darnos vida. Dice en la primera lectura que el profeta come el rollo y el Señor le aclara que esa es la misión que él debe cumplir, llevar la palabra de Dios, y que en muchos momentos esa palabra va a encontrar gente que le haga resistencia, que esa palabra va a ser una palabra de exigencia y también una palabra que no será bien vista por los demás, pero que él la debe anunciar, que él la debe comunicar, porque lo que más espera Dios es que la vida de quienes lo vamos conociendo, nuestra vida cambie, nuestra vida se transforme. Porque si no cambiamos a la luz de esa sabiduría de la palabra, nuestra vida se ha malogrado en este mundo. Estamos viviendo más para la oscuridad, para el vacío y también para lo que es los planes mismos de la oscuridad. Por eso hay una enseñanza para nosotros, y es entender cómo el Señor quiere que también comamos ese rollo como Ezequiel y dentro de nosotros llevemos la palabra y la comuniquemos no a quienes sentimos que hay personas a las que se les debe aplicar. No, esa palabra se come para tener la sabiduría, para ser fuertes en la verdad y luego para ser luz de ella en los lugares donde sabemos que se debe vencer toda oscuridad, toda tiniebla que esté impidiendo vivir una vida según el conocimiento de Dios. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando profundamente a sus discípulos que están inquietos, sobre todo por querer conocer quién es el más importante en el reino de Dios. Y el Señor aprovecha ese momento para ayudarles a entender que lo más bello de la vida de una persona es la infancia, porque la infancia es la experiencia de la inocencia, donde se pueden ver las cosas como Dios las ve, porque cuando no hay pretensión en el corazón, cuando no hay morbosidad, cuando no hay prevenciones con las personas, pues fluye esa luz de la inocencia y se pueden ver las cosas con los ojos de Dios. Por eso Jesús exalta la inocencia de los niños como una ganancia en la vida de un discípulo. La inocencia nos estará diciendo que es el tiempo en el cual uno también se desprende de muchas cosas para aferrarse a aquello que de verdad tiene valor o es valioso. Jesús toma un niño en medio de ellos y al tomarlo les está dando también una enseñanza a los discípulos, donde los invita a cultivar de una manera decidida lo que es las verdaderas relaciones en la libertad y aprender a amarse los unos a los otros sin verse como enemigos ni competentes, sino que en el reino de Dios hay que vernos como aquellos que Dios nos da. Cada persona es un don, es un regalo.
Cada persona es una oportunidad de Dios para ser feliz. Por eso termina el Evangelio de hoy, donde Él nos da la parábola de la oveja perdida y habla de lo valioso que es la oveja para el pastor, que eso somos nosotros. Somos ovejas del rebaño del Señor, que en muchos momentos nos hemos perdido y al Señor le ha costado mucho vernos perdido, pero Él se ha hecho el encontradizo para encontrarnos, para llevarnos con Él. Dios quiere que entremos de verdad en esa experiencia de su amor y seamos conscientes cuánto valemos para Él. Hoy Cristo nos dice que lo más importante es recuperar lo que es valioso, lo que sabemos que vale para el reino de Dios. Tu matrimonio, la relación con tus hijos, que es los que hay que buscar, sobre todo porque ahí es donde Dios ha dispuesto que el amor crezca y que todo sea nuevo. Que el Señor hoy nos dé la gracia de vivir una vida según sus designios y también contemplar la infancia espiritual de quien tiene que ser verdadero discípulo del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.